Bueno, en esta ocasión nos encontramos con un invitado, él es el señor Andrés Pérez Villalba, quien nos acompaña hoy junto a mi compañero Adelis Hernández, quien les habla Lenisandrit Jaime, y vamos a charlar un poco de los proyectos de la gestión que actualmente está haciendo, pues también digamos sus puntos de vista en cuestión de política y también personales de lo que está pasando en nuestra región, principalmente pues en el municipio de Aguachica. Bueno, la mesa de trabajo, Adelis, y quien nos acompaña también Andrés Villalba. Hola Adelis, ¿cómo estás? Bien, en esta tarde de hoy vamos bien, tenemos una linda tarde el día de hoy. Y pues hoy vamos a hablar diferentes temas que mucha gente quiere saber y puntos importantes con el señor Andrés Pérez Villalba. Hola Andrés. Bueno, muy buenos días compañeros y compañeras. De verdad me place estar acá en Aguachica Online. Muchas gracias por la invitación y espero podamos compartir acá un rato muy agradable acá con todos. Bueno, desde Aguachica Online queremos saber acerca de su proceso, conocer un poco de quién es Andrés Villalba, digamos, desde cuándo viene liderando diferentes proyectos. También sabemos que fue candidato en el periodo pasado a la alcaldía de Aguachica, pero ¿qué tiene por comentarnos? ¿Qué cosas nuevas tiene para contarle a la población en general? Bueno, sí, así es. Nosotros fuimos candidatos no hace 4 años, fue hace 3 años en las elecciones atípicas. Participé con el aval del Partido Comunes, que es el partido que nació de las antiguas FARC. Y tuvimos una campaña muy austera donde no gastamos prácticamente nada y sacamos 712 votos sin comprar un voto. Y pues al día de hoy yo creo que hemos avanzado mucho en ese tema y hoy estamos ayudando el departamento del Cesar con la pola. La pola es un referente, es una despensa agrícola y la pola va a entrar también en un tema nuevo que terminó hace poco en tema legislativo, que es los territorios agroalimentarios de Colombia. El senador Robert Daza, un senador del Congreso de los Pueblos del Polo Democrático Alternativo, llevó a cabo ese proyecto que ya hoy en día es ley de la República, de los territorios campesinos agroalimentarios, y la pola va a eso. Y que la pola no solamente tenemos pavimento, que ese es un tema que yo digo que es el tema material y el tema que no es material, y en el tema material tenemos una infraestructura de acueducto, una infraestructura eléctrica, pavimento, 9.7 kilómetros de mejoramiento de vías. Que tú sabes que un campesino, Lenny, sin vías no tiene ninguna posibilidad. Y eso hablaba yo esta semana con el presidente de Asojuntas de la parte alta, el señor Fernando Sepúlveda, quien también está con nosotros, y hablábamos de ese tema, cómo mejoramos toda la parte alta, que los campesinos en esta época de invierno no tienen ninguna probabilidad de bajar sus cosechas, y allá tenemos mucha producción. De hecho, Aguachica produce café, y la mayoría del café acá no se está ni siquiera vendiendo ya en Aguachica, se está vendiendo por fuera. Entonces yo creo que la pola es un ejemplo, porque allá ahorita ya estamos produciendo y ya llega la etapa más importante, porque ya está el asentamiento, servicios públicos, lo que en el acuerdo final de paz se hablaba de la reforma rural integral, porque no es solamente darle tierras, porque un campesino que no tenga la posibilidad económica ni de comprar su desayuno y su almuerzo, mucho menos va a tener la posibilidad de industrializar y poner a producir su territorio, su finca. Y entonces nosotros hemos querido eso que dice en el punto 1 del acuerdo final, que habla de reforma rural integral, y hago énfasis en la palabra integral, porque yo no solamente tengo que darle vida y servicios públicos de calidad, tengo que garantizar servicios básicos de salud, tengo que garantizar la educación en el corregimiento Policarpa, que es el corregimiento número 13 de Río de Oro. Nosotros tenemos también cobertura en educación, tenemos alrededor de 50 y pico de niños ya estudiando en el colegio y 16 niños que están en la universidad de la UPC acá en Aguachica. Lo que quiere decir que allá sí se está cumpliendo ese numeral 1, que no se cumplió ni por parte del gobierno nacional, por los impedimentos que la ultraderecha quiere mantener. Y aquí en Aguachica, cuando nosotros participamos, le decíamos a las personas eso,
que nos dieran la oportunidad de nosotros poder explotar todo lo que hemos aprendido, pero lamentablemente estamos en un lugar que es asediado por la miseria, que hoy miércoles es miércoles, ¿no? Hoy miércoles les puedo decir con claridad que de los 150.000 habitantes de Aguachica, 80.000 habitantes no van a almorzar hoy, lo cual uno dice que ahí ya fue a casa de la Constitución, ya ahí no hay un Estado social de derecho cuando yo tengo más de la mitad de mi población en la miseria y ni siquiera para almuerzo. Y por eso vemos que Aguachica no avanza. Acá veo que ustedes son muy jóvenes. ¿Cuántos años tiene Lenis? 26. 26, imagínate, yo tengo 31 años, Lenis, y hace 31 años no hay colegios nuevos en Aguachica. O sea que tenemos 31 años que no aumentamos la cobertura de educación. Entonces el último colegio lo hizo ese guerrillero del M19, que es el colegio Laureano Gómez, más conocido como el Técnico, y Aguachica tenía 75.000 habitantes. Hoy tenemos el doble. ¿Dónde están los colegios nuevos? No ha habido voluntad de ningún político aumentar la cobertura, porque ese es el interés de ellos directamente, mantener la gente en la miseria, en la ignorancia, para ellos poder someter, como hace el señor Roqueme, aquí el clan Géneco, someter la voluntad del pueblo a través de la necesidad, que eso es lo que sucede acá en Aguachica, y por eso no se cumple lo que hablábamos anticipado a esta grabación, Lenis, de que en la tercera estrofa de un himno tan hermoso como es el himno de Aguachica diga que debemos pasar de un villorrio a una ciudad señorial, y simplemente no sucede. No sucede porque los políticos de acá quieren mantener a Aguachica en ruina, no solo desde el punto de vista económico, sino también ambiental, deforestando. No ha habido voluntad tampoco en el tema de conservación en la parte alta de la ribera y de la cuenca, viendo los PONCAS, que son los planes de ordenamiento de las cuencas. Tampoco se ha hecho ni para la que vea Buturama, que es la que nos abastece, ni para la que vea Norián, que es el balneario hermoso que tenemos aquí en el municipio. Cosa que me preocupa mucho, y yo creo que eso tenemos que resolverlo desde el punto de vista electoral, diciéndole no más a esta clase política que no ha entregado resultados, porque yo creo que un político se debe medir por sus resultados, y si no tienen resultados, ¿qué va a gobernar? Y eso hablaba de ya que están sonando varios candidatos a la alcaldía, entre eso el señor Holguín, que uno ve que lo que promueven son desórdenes, no se ve realidad, terminan siendo son unos firmones porque tampoco pueden opinar. Y el otro señor Rangel, que fue candidato a la alcaldía, que quiere ser otra vez nuevamente candidato, y yo le haría una pregunta a ellos: ¿cuál ha sido la inversión pública de parte de la Secretaría de Cultura y Turismo mientras ha sostenido la cartera el señor Andrés Manuel Rangel Quintero? Lo que uno dice ahí claramente es que no han hecho nada. O sea, que ni siquiera teniendo a alguien de Aguachica ya en una cartera, se ve acá en el tema de turismo, Aguachica nulo. En el tema de cultura nulo, porque acá no tenemos, es más, la banda 16 de agosto, que era símbolo de Aguachica, ya no existe. Entonces quiere decir que ha sido de una manera sistemática de parte, porque al final todos esos políticos que acabo de nombrar pertenecen al clan Géneco, un clan que afortunadamente nosotros en las elecciones con el senador Gascón logramos ganarle al senador Géneco, y ya está por fuera del Senado, y nosotros tenemos hoy en día más fuerza en el Senado de la República para poder responderle a esa necesidad que tiene Aguachica y la región. Incluso nuestro candidato Iván Cepeda sabe de primera mano las necesidades que hay acá, por lo que les decía, muchachos, el mejor alcalde de Aguachica es un exguerrillero, y le dejó nada más y nada menos que la sede de la UPC, la sede del SENA, la plaza de mercado, la Ciudadela de La Paz, las lagunas de oxidación y el último colegio, que es Laureano Gómez. Entonces, si le quitamos eso, quedamos más villorrios, como dicen en el himno. Entonces, yo invito a la gente a que no le tengan miedo a la izquierda democrática, que nosotros no somos ni bandidos ni nada. Nosotros lo que queremos es que esa brecha que hay de desigualdad se reduzca y podamos avanzar, como dicen el himno. Bueno, hablando un poquito de la organización precisamente social, yo hace días como que comentaba también aquí en la mesa de trabajo, precisamente la identidad cultural que no tenemos en Aguachica. Usted es oriundo del municipio, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y nos contaba también que su mamá era de un pueblo de Gamarra, de un corregimiento. Sí, mira, mi papá es de Chinavita, Boyacá. Mi papá llegó a la Serranía de San Lucas. Yo nací en la Serranía de San Lucas. Mi familia materna son de Ocaña, llegaron a Gamarra y Aguachica en los años 50. Yo estudié y estuve
casi toda mi vida acá en mi municipio y soy 100% morrocoyero. Y en ese tiempo he podido observar eso, que hay gente que siente más responsabilidades con Aguachica, con gente que no son de acá, porque incluso el que te he mencionado, el exalcalde Luis Fernando, asesinado por la clase política dirigente de la región, era de Bucaramanga. O sea, que cómo así que una persona de otro lugar tiene más sentido de pertenencia de los que estamos acá. Y no tenemos, por decirlo así, no hemos podido identificar bien cuál es la cultura de nosotros. Nosotros acá no somos ni costeños ni cachacos, nosotros acá yo diría somos como huichos, son porque estamos en lo que era antiguamente la provincia de Ocaña, y la mayoría descendemos de toda esa gente. Lo que tú decías, tú estudiaste en Ocaña, tenemos una relación muy importante con esa zona del Catatumbo, que es Ocaña, y el sur del Cesar. Deberíamos, no sé, huichos somos nosotros. Como norte y también Santander, los dos Santanderes. Sí, los dos Santanderes. Pero digamos, esa organización, digamos, ¿cómo sería esa estructura precisamente para lograr que Aguachica avance en cómo nos están viendo? Sí, siempre nos han dicho multiculturales, la posición, la ubicación en la que estamos también, que si alguien va para la costa, pues es posible que pare acá, pero digamos, ¿cómo realmente se podría identificar al municipio, a los aguachiquenses? Porque no tenemos esa identidad en cuanto a un escudo, precisamente a nuestro dialecto, porque como nos decía, digamos, como tenemos tanta influencia de la costa, de Ocaña, prácticamente tampoco tenemos como un acento muy neutral, son muy pocas las palabras, digamos, que nos identifican, que nos hacen diferente. Ah, sí, pues eso sí lo dicen como que en Aguachica, o algo así, como esa identidad cultural en la parte social que le falta al municipio. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es lo que les hablaba, tiene que dar voluntad política, porque al final quien toma las decisiones de a dónde se dirige el pueblo, quien lleva la rienda, es el alcalde o alcaldesa, como es acá en este momento. Aguachica es cosmopolita, porque acá convergimos gente de toda la nación, pero Aguachica tiene su rasgo. Nosotros somos huichos. Yo creo que nosotros deberíamos explotar eso, de que somos diferentes, no nos identificamos ni con, a pesar de que tenemos acá la cuarta economía, que es Santander, y sabemos que esa vía la hicieron desde los años 50, cuando hicieron Indupalma y todo eso, y también llegaron los santanderianos, norsantanderianos, tolimenses en la época de la agricultura de los años 70, pero yo creo que sí se puede explotar, es lo que hoy en día somos. Lo que hoy en día somos una ciudad cosmopolita, con mucho arraigo huicho, porque la mayoría, reitero ese tema, así como en Ocaña una vez caminaba en las calles de Ocaña y vi en una biblioteca, que me gusta mucho la biblioteca, decía que había un diccionario ocañol, y yo decía, bueno, ¿cómo así que en Ocaña, allá un pueblo más pequeño que Aguachica? Y uno dice, bueno, acá tienen como más identificado hasta su jerga, la tienen muy, muy establecida, hace parte, la exponen ante el mundo, y yo creo que Aguachica debería exponer ante el mundo su riqueza cultural. Y Aguachica tiene no solamente de riqueza cultural, sino que nosotros necesitamos hoy en día aquí en Aguachica establecer una protección medioambiental que también se puede mostrar al mundo y hace parte también de la cultura de Aguachica, porque los corregimientos más grandes que tiene Aguachica están en el complejo cenagoso del río Levoy, y uno ve que allá es una cultura un poquito más ribereña. Entonces Aguachica, lo que te decía, es diversa, es cosmopolita y debe mostrar al mundo lo que es. Pero mientras no tengamos, Lenny y compañía, voluntad, eso no va a pasar nunca. Lo que te decía, ¿cómo es posible que tengamos una banda de porro? Porque acá también es zona de influencia cordobesa, y una idea que teníamos una banda muy bonita que era la 16 de agosto, hoy en día no existe. Debería ser la administración pública quien primero cooptara eso para mantenerlo durante el tiempo. Que tú tienes 26 años, 25 fue que me dijiste, ya los muchachos que son milenios ya no van a conocer eso. O sea que perdimos parte de la cultura y ni siquiera tenemos un registro histórico de Aguachica, porque Aguachica ha pasado primero de la provincia de Ocaña, después el de Estado Soberano del Magdalena, y sabemos que Aguachica no ha sido como
huérfano en ese sentido por no tener una identidad totalmente definida. Pero yo creo que nosotros, las nuevas generaciones, Lenny, tenemos que empezar a definir lo que tú decías ahorita. Ya uno acá en la forma de hablar, la gente dice, no, posiblemente es de Aguachica, o es huicho, o es de esta región. Señor Andrés, anteriormente estábamos hablando del sistema actual, y usted, ¿qué reemplazo o digámoslo así, qué arreglo propone mejorarlo? Específicamente, ¿qué sistema? El sistema que tenemos aquí en Aguachica, localmente. La administración. Uh-huh. Bueno, yo le cambiaría 3 cosas. Declararía de una vez insubsistente la mitad de los funcionarios que están prácticamente lo que yo denomino, así me metan en problemas, están robando el erario público. Porque si tú tienes funcionarios que tienes un sueldo y llegan a trabajar a las 10 de la mañana y se van a mediodía y vuelven hasta el otro día, quiere decir que ya tenemos un problema que ya no es ni siquiera cultural, es un problema de corrupción y de voluntad de trabajar digna y honestamente. La alcaldía de Aguachica, mira que tiene funcionarios que de verdad uno se quedan allá, lo que pasaba allá en La Mona, que incumplen incluso las órdenes de un juez de la República. Parece que, siendo abogados, no diría que parece que no conocieran el Estado Social de Derecho en el que vivimos. Y no solo eso, mira la avenida 16, la vía Mosquito, lo que les decía anteriormente, en ese sector hay 70,000 habitantes, y para un proyecto de pavimentación, de mejoramiento de esa vía, que es muy importante para Aguachica, uno lo que ve es que llevan 6 meses planificando. O sea que la Secretaría de Planeación no está muy ajustada a la realidad. ¿Cómo nos vamos a demorar haciendo un documento de una semana? O no solo eso, lo del transporte escolar. Transporte escolar es un documento que se hace en 1 hora, los señores lo atrasan 2 meses. O sea, eso es un tema sistemático para hacer fracasar la sociedad colombiana. Y eso ya desde un punto de vista ideológico, desde la derecha, de mantener siempre el rico, como hace el señor Roqueme acá, el señor que tiene vínculos incluso con narcoparamilitares. Y uno dice que él mantiene ese orden para que cada vez que venga elecciones se pone la camiseta azul como se la pone él, y va y le pone los zapatos a los niños que él mismo tiene aguantando hambre, que él mismo los tiene en condiciones precarias, para que ningún niño de Aguachica, y le doy un dato, de cada 100 niños jóvenes que se gradúan de bachiller en Aguachica, solo 9 van a la universidad y solo 1 se termina graduando. Entonces quiere decir de que los colegios que están en mal estado de Aguachica, que faltan profesores, que no tienen alimentación, que no tienen las TIC hoy en día, la tecnología, para tener acceso a la globalización, el objetivo de la derecha se cumple en Aguachica, que es mantener a la gente en la ignorancia y en la ruina, cosa que nosotros como jóvenes tenemos el deber de redireccionar todo eso para que eso no vuelva a suceder. Mira, en Aguachica el tema del bosque La Huil, no solo es el bosque La Huil. A mí me dicen que yo soy un invasor, pero si yo fuera el que mandara aquí en Aguachica, le aseguro que el bosque La Huil no lo toca a nadie. Y eso también es un tema de cultura, lo que hablábamos. Alguien ve un árbol y lo ves como un par de millones en madera, pero no como lo que en realidad es, porque un árbol es una fábrica de oxígeno. Y en el caso del bosque La Huil, hace como 4 años hubo un gran vendaval, y por la deforestación se cayeron varios árboles de caracolí, y la misma naturaleza tiene sus dinámicas. Si un árbol se cae, se convierte en el hogar de muchos insectos, de animales, y posiblemente en sus raíces retoña el nuevo árbol. Pero acá, como el ser humano en Aguachica no ha tenido ese impulso por parte de la alcaldía de pedagogía hacia los ciudadanos, de no intervención, porque la naturaleza no necesita la intervención de nosotros, ella misma se recupera. Y yo doy testimonio de eso, que en La Pola tenemos 402 hectáreas de reserva, de las cuales 162 son de recuperación, y llevamos casi 2 años y ya hay caracolís que tienen 3-4 metros de altura. Entonces quiere decir que hay una esperanza, y esa esperanza se tiene que hacer con pedagogía. Ya también tuvimos un choque social con la gente, que la gente dice, no, vamos a convertir este árbol, va a ser mi casa en tabla. Y yo dije, no, pero que a mí me parece inadmisible que un árbol de 500 años se reduzca a 5 minutos de motosierra. Eso es inadmisible. Imagínense, o sea, que ni siquiera los nietos de nosotros, los que estamos hoy en esta mesa, vamos a ver crecer un árbol
que sembremos de Caracolí hasta que llegue a su adultez y pueda generarnos todo el oxígeno que requiere el mundo, porque el tema del cambio climático ya se empieza a reflejar. Bueno, exponiendo, usted también aclaraba que no tiene nada en contra de la administración local, solo siempre se ha manifestado pues como un ciudadano más y pues que busca lo mejor para el municipio. ¿Podría, digamos, señalar cuál es el principal error, o sea, el error más grave que ha llevado esta administración? El error más grave es que en Aguachica la administración no se maneja como un municipio, se está manejando como una monarquía, donde el señor Roqueme es el gran elector que somete la voluntad popular a través de la necesidad de la gente de Aguachica, pone a su hijo, que se ve que murió el hijo y ni siquiera le importó, puso a su sobrina y ya está pensando en poner a la hija. O sea, no es un tema solamente nepotismo, casi que vivimos en una monarquía acá en pleno siglo XXI, donde como si fuera un gran señor feudal, que Aguachica más que capitalista y el Colombia es más feudalista. Entonces uno ve un gran señor que tiene el poder en un pueblo que todo el mundo aguanta y él lo somete cada vez, venga para acá y compra a los líderes que lamentablemente terminan vendiendo a su comunidad. Y te lo digo en carne propia porque lo he vivido. Cuando llegamos a La Pola, tenía solo 6 días de estar allá y me llegaron con un carriel lleno de 500 millones para que nos retiráramos del lugar. Y yo le dije, no, o sea, conmigo están muy equivocados, porque La Pola vale $1 billón y más que eso es un hecho político. Que si La Pola se mantiene, no solamente hacer La Pola, sino muchas fincas más que hoy en día estamos ocupando, como la Hacienda Sonora, que también participé en ese tema de recuperación, la Hacienda Las Margaritas en Codazzi. Al día de hoy tenemos 7 predios en el departamento del Cesar y 59 en Colombia que estamos recuperando por las vías de hecho, que hay nudos jurídicos que no permiten que se haga la entrega formal, sino que toca por las vías de hecho que también están en la Constitución. Hablando de la administración de Aguachica, ¿usted cree que la alcaldía de Aguachica está respondiendo realmente a las necesidades de la comunidad, de los ciudadanos? No, yo creo que la alcaldía de Aguachica responde a la necesidad del señor Roqueme de recuperación del patrimonio que ha gastado en varias campañas electorales. Y eso hay que ser muy claro en eso. Porque uno ve la alcaldía de Aguachica, dígame, ¿cuál es la obra, queridos compañeros que están acá en la mesa conmigo? Que yo no veo ninguna y yo todos los días recorro mi hermoso pueblo. La avenida Cielo viene de la administración del señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, más conocido como el Chivo. No la han terminado. El otro año son las elecciones. Y lo que les decía, un político se mide por los resultados. En la parte alta el campesinado, totalmente abandonado. Ni siquiera lo escucha. Lo llaman, es para prometerles y no debe. En el tema de inseguridad, yo creo que Aguachica es un municipio que cuando yo tenía 15 años, andaba por la quinta y era seguro. Hoy en día es inseguro, porque no ha aumentado el pie de fuerza. Uno no ve a la fuerza pública, sino que es constreñida por la alcaldía o por el señor Roqueme, que es el verdadero alcalde, y por eso es que en Aguachica tenemos el problema de gobierno, porque quien gobierna, quien es la titular, quien firma, no es quien da las órdenes real. Entonces, mientras tengamos un alcalde de estas bambalinas y una alcaldesa que es simplemente una firma, una firmona, entonces no vamos a tener buenos resultados. Acueducto, imagínense, en mi casa, yo vivo cerca a la estación de policía de Aguachica. Llega una vez al mes el agua. En La Pola llega todos los días. Entonces lo que quiere decir que vamos para atrás. Vamos para atrás y eso es parte por la necesidad que ellos utilizan, y reitero eso y enfatizo en eso porque es a través de la necesidad, la política de la derecha que hace el señor Roqueme, que pertenece al clan génico, es con la necesidad de la gente. La política que hacemos nosotros en la izquierda es tratar de que esas necesidades se minimicen y que la misma gente empiece ya a hablar de política. Mire que hoy en día tenemos una discusión ya nacional en las calles. Eso es un logro que ha sido de este gobierno del señor presidente Petro, que antes no se hablaba de política en las calles. Antes la gente no sabía qué era la tasa de interés del Banco de la República. Ya hoy en día la gente dice, no, pero vea, ¿cómo así que una junta del Banco de la República le da cosas favorables a los banqueros? Que incluso la banca pública hoy en día está rezagada por la banca privada. Entonces uno dice, ya eso es un logro del gobierno, que debatamos, que en las calles la gente se cuestione
por qué en Aguachica, como allá en la 16 vía Mosquito, que hablamos de ese lugar que es muy importante, habían sentencias de la Procuraduría y de jueces de la República que decían que no se podían hacer barrios en ese lugar, y el señor Roqueme ha causado no solo eso, un tema de que va a encarecer la organización del municipio, porque quedaron barrios bajo la cuota topográfica de las lagunas de oxidación. Terminó contaminando la quebrada Gallinazo, o sea que lo que quiere decir que la alcaldía de Aguachica lo que ha hecho es no solo mantener en la indominia y en el desorden el municipio de Aguachica, sino que también se están embolatando el erario público. A mí me pareció inadmisible cuando yo denuncié en diciembre el alumbrado navideño. Yo miraba en el Secot un alumbrado del mismo costo de la capital de nuestro país, Bogotá, y uno decía, ¿cómo así que el alumbrado de Aguachica cuesta lo mismo que el de Bogotá? Y como yo viajo mucho a Bogotá, me fui para la séptima y yo, bueno, acá tenemos espectáculo de luces, hasta con sonido. Y acá en Aguachica, exactamente, y acá en Aguachica unos arbolitos y unos muñequitos viejos, que a mi parecer eso debió haber servido incluso, no sé, para muchas cosas, que terminaron, ya sabemos en dónde, en la recuperación del capital que ha gastado el señor Roqueme, que pertenece al clan Géneco. Mira que el clan que ellos pertenecen, el jefe del indio, terminó condenado, Luis Alberto Monsalvo Géneco, condenado. Ya sabemos que ahorita su hermana Viviana Monsalvo Géneco, que es la jefe del indio, va a ser la candidata a la gobernación. Y aquí ya, compañeros, Lenny y compañía, yo creo que acá la pregunta hay que hacérsela a cada uno de los ciudadanos. ¿Qué quiere para Aguachica? Si quiere mantener la misma forma de gobierno que no entrega resultados a nadie, solo a ellos y a su patrimonio, o quieren darse la oportunidad de que empecemos una nueva era acá en Aguachica y que podamos hacer lo que quería hacer Luis Fernando Rincón, y por eso lo asesinaron, que por fin pasemos del villorrio a una ciudad señorial, porque tenemos todas las características y hasta el presupuesto con qué hacerlo. Y hoy en día yo sé que vamos a quedar con gobierno nacional y que el senador Iván Cepeda y la senadora Ida Quilcué tienen los ojos en Aguachica y ellos van a hacer gran inversión pública en Aguachica, como va a ser los 38.000 millones de pesos del hospital de IDEMA, que por cierto la alcaldía no ha tenido la voluntad de enviar los documentos que se requieren para que podamos tener ese gran hospital que es de orden municipal y que nos merecemos todos Aguachica, porque la salud no debe ser un negocio, sino que debe ser mantenida para la necesidad de cada uno de los ciudadanos de la región. Bueno, y una intervención antes de aterrizar nuevamente en nuestro municipio. Ya vámonos pues a nivel nacional, de según usted, pues de lo que ha estudiado, desde su posición también en cuanto a la política, ¿cuál es el principal responsable de los problemas que tenemos a nivel nacional, los problemas que tiene el país, y pues más o menos desde cuándo viene esta problemática? Mira, los problemas que vienen del país es un problema muy complejo y no vienen de ahora. Miren que eso viene de la guerra de independencia. Simón Bolívar, yo soy bolivariano, yo soy leninista, marxista, yo soy comunista, cosa que a algunos les da miedo. Y Simón Bolívar era el hombre más rico de Caracas y dejó toda su riqueza por ir a pelear por los indígenas, por los negros, por los campesinos y por los exiliados, por los que no tenían ninguna posibilidad. Santander era un hombre que venía de la pobreza, no era rico como Bolívar, y se hizo junto a Bolívar en la guerra de independencia. Cuando llegó al punto, porque al final la guerra y el conflicto en Colombia es el tema de las tierras, de quién tiene tierra, porque imagínate, no se muere Lenis, y acá nada más en el cementerio central, si tú no tienes con qué pagar esos 2 metros por uno, te botan como si fuera cualquier cosa, un desecho. O sea, se pierde hasta la dignidad humana. Y Santander, el problema que tuvo con Bolívar se refleja hoy en el siglo XXI, porque Santander quería que la tierra se le entregara a quienes habían financiado la guerra desde la sabana de Bogotá, y no a quienes habían puesto los muertos, como decía Bolívar, a los campesinos, a los negros, a los indígenas. Y hoy en día ese conflicto se ve reflejado, porque mira que en el acuerdo final de paz, que no era un acuerdo, yo que vengo del partido de las antiguas FARC, la gente decía que era para entregarle el país a la FARC. Y yo lo que he podido leer de esa política pública, que es un acuerdo entre la alta parte contratante que es de la antigua FARC y el Estado colombiano, ahí yo lo que veo es políticas para toda la nación, no para la FARC, para todos los ciudadanos. Y entre eso el punto 1 que habla de la reforma rural integral, y los otros 4 puntos. El segundo punto también es muy importante, la participación política.
Acá la mayoría de los dirigentes de izquierda de Aguachica, del departamento del Cesar y del país, lo que nos ha demostrado la historia es que han terminado asesinados. Por eso yo llevo 9 atentados y me toca tener esquema de seguridad. Entonces lo que uno dice ahí, el problema de la tierra es el principal problema estructural de la nación. Porque si yo tengo una población y tengo concentrada la tierra, como pasa en Fedegan, y esa es una discusión que se va a oír ahorita en el nuevo gobierno de Iván, porque en el acuerdo final de paz con la FARC dijo que se entregaban 3 millones de hectáreas y 7 se formalizaban para un total de 10. Pero uno dice, bueno, ¿y cuánto tiene Fedegan? Fedegan tiene 26 millones de hectáreas. ¿Cómo así que el 1% de la población tiene 26 millones de hectáreas y los demás no tenemos ni siquiera dónde enterrarnos el día que llegue el final del último respiro, como yo digo yo? Y ese es un problema en toda la nación. Lo que pasa en el Cauca, el conflicto en las zonas cocaleras, ¿por qué tenemos 300.000 hectáreas de coca hoy en día en Colombia? No es porque el gobierno del presidente Petro mandó a sembrar a los campesinos coca, es porque la producción de Colombia, la mayoría se vende a los países desarrollados, como pasa en Aguachica, que tenemos solo 2 grandes empresas, que es Fresca Leche, que es de alquería, y el frigorífico. Y ahí ningún morrocoyero, ningún cesarense, ni siquiera la gente del Valle del Magdalena Medio, que es gran productor de carne, alcanzamos a probar esa carne de ahí. Y termina enviándose a Israel, a Arabia, a Estados Unidos, encareciendo los costos de la carne a nosotros, que somos los productores, los dueños de la tierra. Y ahí sí ya inmediatamente tenemos un conflicto social. Porque si tenemos, así como les decía, un municipio, demos el ejemplo de Aguachica, o escalemos al Cesar. Cesar tiene 1.700.000 habitantes. 800.000 personas hoy no van a almorzar. Ahí ya tenemos un problema social que de ahí ahí proviene las bandas criminales que hoy en día le ofrecen trabajo, cosas que debería garantizar el Estado. O sea, lo que no ha cubierto el Estado, lo hacen las bandas criminales. Hoy tenemos acá en la región operan los Pachenca, el Clan del Golfo, el ELN, el EPL, muchas BACRIM, porque ahora se trata de bandas. Hemos llegado al punto que por el conflicto de la tierra, hasta la actividad criminal está tercerizada, porque acá en Aguachica opera el Clan del Golfo y operan es a través de pequeñas bandas que los utilizan para hacer vueltas a los muchachos y muchachas que están en las zonas más marginales de Aguachica. Eso es lo que pasa acá. Solo que uno habla de eso y que a la gente en Aguachica le da miedo porque Aguachica ha sido un pueblo muy resiliente y muy golpeado por la violencia. De hecho, Aguachica parece a veces el viejo oeste. Aguachica yo creo que ha sido el único municipio en Colombia donde 2 sicarios, el señor Ave y el señor Chorola, eran famosos y la gente decía, vea, allá pasó Chorola, allá pasó Ave. Y Ave, que había matado al gerente del hospital, al señor médico que era de nosotros, de la izquierda, el señor José David Padilla Villafañe, lo mató allá en Los Mangos y la gente, todo el mundo sabía que el man había matado a Padilla y que era sicario. Y más bien yo creo que si en esa época hubieran habido estos celulares, se hubieran tomado hasta una selfie con un sicario de eso. Casi que lo que hablamos es un problema estructural a través de la tenencia de la tierra, que termina la gente sometida por el terror y terminan en el silencio, porque Aguachica es una ciudad silenciosa ante la indominia de los criminales. Es el único lugar que yo creo que a mí me parece inadmisible, y por eso yo digo que la alcaldía de Aguachica es gobernada por el señor Roqueme, porque la alcaldesa no sabe nada. Mire que cuando pasó lo de los pastores, a menos de 100 metros de la estación de policía de Aguachica, eso solo sucede aquí, y el señor sicario mató a las personas, corrió por la estación de policía, el centinela con el fusil que le pagamos para eso, que nos cuide, comillas, lo que hizo fue esconderse cuando su deber era abrir fuego al criminal y darle de baja. Y entonces la alcaldesa sale al otro día a decir en Blue Radio que le da pena eso, que tengamos una alcaldesa, donde le pregunta que cuántos policías tiene y la señora no sabe, que cuál grupo al margen de la ley tiene y tampoco sabe. Entonces, ¿qué sabe hacer la señora alcaldesa? Firmar para que el señor tío de ella recupere su patrimonio invertido en las elecciones. Eso es lo que se ve. Muy preocupante la situación de Aguachica, y yo creo que Aguachica merece un orden constitucional urgente, y eso tiene que darlo la misma gente, tiene que ejercer soberanía en la alcaldía, porque la alcaldía no es del señor Roqueme ni del alcalde de turno, porque esos son cargos que tienen un día de inicio y un día de final.
La alcaldía, quienes tienen que estar pendientes de la alcaldía son todos y todas los ciudadanos, que vean reflejado sus impuestos, que vean reflejado de que usted vaya por La Quinta, que es una avenida hermosa, la avenida John F. Kennedy, y que tú vayas en la noche a comer algo y que tú digas, bueno, puedo sacar mi celular en cualquier lugar y no me van a robar o no me van a atacar. Para eso se utiliza la administración pública. Y yo sí invito a la gente que en un año que vamos a estar en elecciones, vamos verificando quiénes son los candidatos, y Aguachica debe darse la oportunidad de que de verdad haya un cambio. Hace 30 años lo hizo Luis Fernando Rincón López, el único candidato y político de izquierda que tuvimos, y el otro año lo vamos a intentar nosotros también. Yo sé que a como vamos, la gente le da un poquito miedo nosotros los comunistas, pero en Europa funciona como si fuera una economía comunista, el capitalismo de Estado. Quien más es el gasto público, el Estado el que ayuda a desarrollar, y no los privados, porque acá en Aguachica el hospital más grande debería ser público y no debería ser privado, como el de la familia de los Arce, que le habían concesionado la UCI del hospital regional a una familia, cuando esa UCI debería estar al servicio de cada uno, no solamente de los morrocoyeros, sino de toda la región, porque acá converge casi 1 millón de personas, y eso no sucede, y eso es lo que hay que cambiar el otro año en las elecciones. Hablando de la administración, si mañana usted llega al poder, ¿cuáles son las 3 primeras cosas que usted haría en su mandato? Las primeras. Si yo mañana tengo el poder, lo primero que hago es contratar todas las aseadoras y los celadores y gastarme en todas las deficiencias que tengan en los colegios. Y yo tengo los colegios donde los niños llegan y ni siquiera el escritorio, la profesora está limpio. ¿Qué pueden esperar? Donde no tienen ventiladores, un calor infernal, donde no tienen la comida, porque lamentablemente hay que decirlo, en la parte fisiológica, en la naturaleza del cuerpo, si el niño o niña no se alimenta bien, no tiene la capacidad de utilizar bien su cerebro, y ese ha sido el objetivo de ellos. Y lo siguiente que haría es contratar con la Universidad Nacional el plan de ordenamiento territorial. Imagínense, desde 2011 a 2026, y Aguachica no se planifica. Por eso tenemos un desorden, y eso no puede seguir así. Y lo tercero, yo creo que es un tema muy, muy importante aquí que yo quiero organizar, es la parte del espacio público, pero no persiguiendo a nuestra economía popular, que es, vuelvo y reitero, es nuestro principal músculo financiero de Aguachica, sino que es organizando, haciendo un plan de ordenamiento y espacio público, para que Aguachica no tenga ese desorden que pasa en el Parque Morrocoy, esa basura, esa disposición. Yo creo que acá hay que trabajar, esas 3 cositas serían los primeros que hago, y lo hago los primeros 15 días, compañero. Y a los 6 meses entrego los primeros grandes resultados. Ahí está ejemplo de La Pola. Al año ya teníamos pavimento, agua, luz, colegio, sin robarse un peso, porque allá la plata que se ha conseguido no es con plata pública, es con plata de cooperativismo, de amigos y del trabajo campesino. Eso quiere decir que sí se puede sacar. Y la alcaldía de Aguachica son 123.000 millones. Y ahí queda plata, y hay que revisar qué es lo que está pasando también, porque la mayoría de la plata se va para el hospital local. Y allá en el hospital local yo lo que veo es una casa de un solo piso, vieja, con una infraestructura rezagada en el tiempo, que no entrega los resultados que la gente se merece. Tenemos el hospital San Eduardo, que antes era hospital, ahora es simplemente un puesto de salud. El hospital local, que también pasa la misma situación, que es el de IDEMA, y el Barahoja. El Barahoja hay que mejorarlo, y estos 2 puntos hay que lo más pronto posible, porque se está creciendo la población, y les repito, no es solamente la Aguachica que converge acá llega gente del sur de Bolívar, del parte de Santander, de norte de Santander, y no tenemos cómo darle una atención digna, porque acá la solución se ha convertido en que el clan de los Peña, que también pertenece al clan Géneco, secuestró el hospital regional, y acá toda la solución es remitir, porque ellos nos dijeron que íbamos a tener un hospital de tercer nivel. Pero entonces, ¿por qué lo remitimos a otro hospital de tercer nivel? Quiere decir que no hay ningún hospital de tercer nivel, que lo que hay es una mole, muy bonito el edificio, pero no tenemos ni los equipos, ni la gente con que sacarlo adelante, porque falta inversión pública real. ¿Cómo es posible que no tengamos tomógrafo en pleno siglo XXI, un resonador magnético en la región? O sea, ¿en qué mundo vivimos? Parece que viviéramos en la Edad Media en Aguachica, donde acá gobiernan son los actores armados y los actores de la criminalidad que roban el erario público, y el pueblo se somete y queda de rodillas. Y yo lo que digo a la gente, como a la gente que ha aprendido conmigo en La Pola, hay que levantarse, y las rodillas
no están sino para Dios y no para ningún mortal como el indio, el clan Roqueme o el clan Géneco. Andrés, ya para despedirnos le agradecemos pues haber aceptado la invitación, habernos acompañado aquí. Si tiene algo más que agregar acerca también de la campaña que está haciendo en cuanto a la presidencia, en lo que está haciendo acá como tal en el municipio, no sé si de pronto otros municipios también como San Alberto, San Martín, o como qué parte se extiende, digamos, usted como líder a llevar pues lo de la campaña de su candidato, que es Iván Cepeda, como ya para despedirnos, y pues agradeciendo desde Aguachica Online por haber aceptado la invitación y estar aquí comentándonos acerca de todo el proceso en cuanto a la pola, en cuanto también a sus ideales, a sus proyectos personales, y pues también a la posición que tiene en cuanto a la administración municipal y también cómo está el país actualmente. Sí, no, mira, la campaña Iván Cepeda es una campaña que se hace hasta sin plata, es muy diferente a las demás. Mira que solo tenemos una vallita y unos cuantos murales. Y sí, yo estoy haciendo campaña en los 10 municipios del sur del departamento, desde Tamalameque hasta San Martín. Vamos a tener un evento, yo espero que posiblemente nos va a acompañar o el senador Iván o la senadora Aida Quilcue. Acá vamos a tener un gran evento para Aguachica, porque Aguachica está en los ojos del señor Iván, que va a ser nuestro presidente. Y está porque él ha sufrido lo mismo que he sufrido yo, que sufrió Luis Fernando Rincón, que incluso hemos perdido familiares en esta guerra absurda que no le da ningún resultado positivo a esta nación. Y una de las cosas que nosotros queremos que la gente sume a la campaña Iván, que lo investiguen. Iván no es ningún guerrillero, Iván es una persona que es estudiado, es filósofo, ha sido senador, no se ha robado un peso, tampoco tiene grandes riquezas. Y eso era lo que hablábamos qué día con un compañero que dirige la campaña en todo el Caribe, que en la declaración de renta Iván era muy chistosa porque tiene 2.000, la registró, creo que tiene 2.200 millones, y uno diría, bueno, es un poco de plata, ¿verdad? Pero en realidad es su apartamento que le dejó su papá, que ya es la mitad del patrimonio, y que en el banco no tenía más de 100 millones en cuenta. O sea, yo creo que es el candidato más pobre, porque claramente se ve que él como es comunista, igual que nosotros, no tiene ninguna gana de hacer crecer su capital, porque nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos, como él mismo lo dijo, una campaña con austeridad. A la diferencia de la campaña del presidente Petro, nosotros no estamos recibiendo ningún apoyo económico, ni ningún apoyo político, a ningún clan, para nosotros poder llegar con toda la libertad y responderle a la ciudadanía como se lo merece, porque esas reformas sociales que no pasaron en este gobierno, nosotros vamos a pasarlas nuevamente. Colombia tiene que pasar a esa era de que el pueblo sea el que tenga los resultados, porque está la plata, están las características, y la reforma de la salud debe ir. Y acá Aguachica es indispensable esa reforma de la salud, que acá lo que hablábamos ahorita, el tema de los hospitales. La reforma pensional. Colombia es el único país que no tiene pensión para sus viejos y sus viejas. ¿Qué vamos a hacer con los campesinos de la poli y de todo Colombia cuando ya no tengan fuerzas físicas de echarse un bulto al hombro? Entonces aguantaron ambos y toda la vida. No, esas realidades las vamos a cambiar, y por eso yo invito a que investiguen al senador Iván Cepeda, a la senadora Aida Quilcue, que también perdió. La senadora le mataron su esposo en una emboscada, en un falso positivo. A mí me mataron mi papá. Entonces uno dice, vea, Colombia tiene que pasar de esa era de violencia y de desgobierno a una era de inversión pública, de educación y de salud de calidad. Y yo sé que el senador Iván Cepeda tiene todas las capacidades y todo el talante y toda la voluntad política de que eso llegue a un buen puerto. Y ya para finalizar, desde Aguachica Online le agradecemos profundamente por venir a este programa y por tener la disponibilidad de venir. Bueno, muchísimas gracias. De verdad me alegra mucho que haya una nueva generación de periodistas. Hay unos periodistas ya en Aguachica que ya están muy resabiados, que les gusta recibir plática incluso para no decir la verdad, y desinforman. Miren que cada vez, la última vez que salí por ahí en las noticias, dijeron que me venían a capturar, que me venían a llevar, que no sé qué, y yo estaba allá con el alto gobierno en la pola, porque el alto gobierno también venía acá porque estamos en campaña y nosotros estamos para servirle a la gente. Pero medios de comunicación de Aguachica, yo sé que Aguachica Online es la excepción, funcionan como pasquines para poder mantener esa confusión y que la gente no se entere de la realidad.
Y el poder de la comunicación es un poder muy importante, y por eso yo los felicito a ustedes, muchachos, son casi de mi generación también. Vamos a sacar Aguachica adelante. Yo sé que sí se puede. Da miedo y hay un poco de problemas de toda índole, pero yo sé que podemos. Y de verdad, muchas gracias a Aguachica Online y a Casa Diegos y a todos. De verdad, desde la primera vez que me atendieron acá, muchísimas gracias. Créanme que el día que yo tenga el poder acá, todos los medios de comunicación de Aguachica van a ayudar a propagar esa información de la nueva Aguachica que nosotros vamos a construir juntos el otro año. Listo, con todo el gusto. Nos vemos en otra próxima ocasión, posiblemente pues con otro invitado hablando de temas de la región, temas de nuestro municipio. Y eso ha sido todo por hoy.